una expresión que es, digamos, de la toponimia original del valle. El término Cuncacucho aparece en, digamos, los documentos el título de propiedad de la comunidad de Jicamarca. Digamos, uno de los documentos más antiguos, por lo menos la versión que conocemos del título data de fines del siglo XIX, y ahí en la descripción de los linderos de Jicamarca ahí menciona Cuncacucho, ¿no? Ahí en el texto ahí indica qué cosa significa Cuncacucho. Tiene que ver obviamente con el carácter de accidente geográfico, ¿no? o digamos un detalle del relieve, de la geografía del valle muy llamativo, muy resaltante. Pero el sitio en sí es una suerte de meseta, una explanada, sobre una proyección del cerro La Parra, y arqueológicamente se ha demostrado que tiene una ocupación muy larga. Las evidencias, digamos, más consistentes, ocupacionales, datan del año 0 de nuestra era, o el año 100 antes de nuestra era. No conocemos la arquitectura que corresponde a ese momento, simplemente son unos fragmentos cerámicos que están ahí en superficie, o los rellenos arquitectónicos. Ya del año, digamos, 200 de nuestra era ya es otra cosa. El sitio es, digamos, la meseta esta es modificada tremendamente. Se levanta un muro perimétrico en lo que sería el extremo norte de la meseta. Se excava una gran trinchera a manera de un foso para, digamos, dificultar el acceso a invasores, merodeadores, qué sé yo. Es un elemento defensivo. El muro perimétrico tiene una especie de parapeto al borde. Se han encontrado, digamos, acumulaciones de cantos rodados en distintas partes del muro, como indicando, digamos, municiones, porque en ese tiempo el enfrentamiento era cuerpo a cuerpo, y también se hacía uso de armas contundentes. ¿Cómo contundentes? O sea, por ejemplo, porras, macanas, o también ondas, ¿no? Con los cuales se lanzaban, digamos, proyectiles, piedras, ¿no? Entonces la cumbre está rodeada por un muro defensivo que dificultaba el acceso, el ingreso a lo que sería, digamos, el asentamiento. El muro es de piedra, y, digamos, el asentamiento mismo, lo que ha quedado son las bases de las viviendas. Bueno, posteriormente a esta ocupación del año 200 de nuestra era, viene, digamos, una etapa muy importante del Valle de Rima que se conoce como la cultura Lima. La cultura Lima retoma el asentamiento, lo reocupa, hace algunas modificaciones a lo que es el sistema defensivo con la muralla esta perimétrica, pero sobre todo durante la época Lima se erige una estructura de corte público o ceremonial, y esta estructura ya no es de piedra, sino es básica y prácticamente toda de barro. Esta construcción es de tapial y también es de adobitos, unos adobes pequeños que se pueden ver allá en el conjunto Maranga, en Lima, acá. Lo interesante es que como no hay barro en la cumbre de Cuncacucho, entonces todo el agua y la tierra con la cual hacer esto tiene que trasladarse hasta la cumbre, ¿no? Y los muros de tapial solamente tienen que llevar cajonería, igual como se hacían los muros de tapial, pero acá una cosa es el muro tapial en el valle y otra cosa es levantar un muro de tapial en la cumbre del cerro, ¿no? Y después todo esto estuvo pintado de rojo y de amarillo, colores muy así encendidos, vistosos.
Eso ocurrió hacia el año 400 hasta el año 600. Entonces, el sitio luego de eso aparentemente habría sido abandonado, pero luego es nuevamente reocupado ya hacia el año, digamos, 1400, casi fines de principios de 1500, y ahí es cuando ahora se construye, digamos, un edificio público que es conocido como La Unión, ¿no? Es este volumen de tapial que está allí por sobre el auditorio. Sí. Sí, ¿ya? Esa es, digamos, la nueva estructura pública, una nueva edificación pública. Nosotros pensamos que este edificio era una suerte de, digamos, garita de control, porque el camino, el antiguo camino que unía la costa con la sierra pasaba, venía por el área desde Huachipa, Carapongo, subía el Cuncacucho, ¿no? Y luego al bajar estaba la estructura esta, ¿no? La construcción esta de corte administrativo, una cosa así, ¿no? Sabemos de la importancia de este sitio porque de manera accidental en los jardines de la universidad, ¿no? Se han encontrado en varias ocasiones así, tumbas y restos que nos hablan de, digamos, gente que está viviendo allí, ¿no? Funcionarios, gente de importancia, ¿no? Que está probablemente trabajando y viviendo en ese sitio, ¿no? Luego de eso viene ya la conquista, ¿no? Que aparentemente ya había sido abandonado, ¿no? ¿Se han encontrado tumbas? Sí, habían tumbas, como te dije, de la época inca, en los jardines de la universidad. De esta etapa de aproximadamente el año 200, que en el texto está descrito como el blanco sobre rojo, también se encontraron tumbas cuando se hizo el salón, digamos, multiusos, ¿no? Entonces, estamos hablando de Cuncacucho. Cuncacucho, las evidencias que tenemos son de el blanco sobre rojo, ¿no? Que está ahí en el texto, que es la época que el sitio adquiere, digamos, características monumentales, ¿no? Es un asentamiento con un sistema defensivo, ¿no? Luego hay, digamos, esta importante reocupación de la cultura lima, que reutiliza el sitio, lo remodela, pero prácticamente, y también agrega su propia arquitectura, que es esta plataforma de barro en la cumbre del sitio. Pero de ahí ya lo que es la época inca, que sería la ocupación final o la reocupación final, simplemente el sitio es reutilizado como un área doméstica, ¿no? Ya no tiene mayores pretensiones. La arquitectura importante de ese momento, de esa época, del horizonte tardío de la época inca, ya no se encuentra en la cumbre del sitio, ya no es Cuncacucho, la cumbre, sino ahora está en la ladera, ¿no? En la ladera. Entonces ese es el panorama que tenemos para Cuncacucho específicamente, ¿no? Claro. ¿Sí? Por otros puntos del valle habrán otras cosas, otro tipo de evidencias. Sí. De acuerdo la creencia de lo que se encontraba, ¿a qué tipo de dioses adoraban? Mira, la cultura lima, o digamos, la arqueología de nuestro valle, todavía está en pañales, no tiene el nivel de avance que por ejemplo tiene la arqueología de la costa norte con Moche, ¿no? Ni siquiera las cosas aquí de Paracas, de Nazca en el sur, ¿no? Se está, digamos, qué sé yo, tanteando ese aspecto, ¿no? Consideramos o tenemos, digamos, presente que Cuncacucho en algún momento, ya en un todo con el Cerro La Parra, ¿no? Fue una suerte de un santuario de montaña, o sea, una montaña sagrada, un sitio donde se hacían romerías, probablemente iban peregrinaciones, quizás ahí habían, digamos, adivinación, había también rituales propiciatorios, ¿no?
para las lluvias, para el agua, para la fertilidad, para las plantas. Entonces, aparentemente fue, digamos, un lugar muy importante desde ese punto de vista, ¿no? Seguramente que para esa época, pues los puntos o los motivos de adoración era la naturaleza, ¿no? En sus distintas manifestaciones, y lo que se le pide a la naturaleza, ¿no? Es el agua, ¿no? Porque el agua de la lluvia, desde las lluvias, es lo que obviamente está garantizando la subsistencia de esta gente, ¿no? De acuerdo con la economía, el comercio que realizaban, con lo que se había encontrado, ¿quiere decir que comercializaban? ¿Era un punto de cambio o...? Sí, sí, por ejemplo, lo que es, si hablamos de la cultura Lima, en Concacucho se ha encontrado bastante evidencia, está indicando intercambio con la costa. Concacucho pues está casi a la entrada del Valle Medio, no obstante está demostrado, las situaciones han demostrado que había, digamos, presencia de productos marinos, por así decir, moluscos, ¿no? Básicamente fauna marina. La fauna marina, ¿cómo llega allí? Tiene que llegar vía intercambio, ¿no? O sea, litoral, ¿no? Con el Valle Medio. Y seguramente que siendo un establecimiento, un asentamiento de Valle Medio, seguramente también tenía que ser intercambio con, digamos, poblaciones del Valle Alto, ¿no? En sí, digamos, tiene que haber una circulación, ¿no? Fluida entre los productos del Valle Medio con la costa y los productos del Valle Alto, las cabeceras del valle con, digamos, el Valle Medio. Entonces, hay que tener en cuenta que Concacucho está, digamos, en un punto que se conoce como Yunga, o sea, el valle medio, valle cálido, ¿no? Y en las yungas crecen pues productos muy codiciados, muy apetecidos, ¿no? Como las frutas, los frutales, ¿no? Y especialmente, digamos, la coca, porque en ese tiempo sí se sembraba coca, es coca, digamos, costeña, ¿no? Era una coca así de excelente calidad para ellos, sí, para los requerimientos de ellos. Y una pregunta, Gonzalo, la diferencia en la coca costeña y la coca serrana, ¿cuál es? ¿Qué? Hay coca serrana, ¿verdad? No, coca serrana no. La coca siempre crece, digamos, en ambientes cálidos. Yeah. Hay una variante que crece, digamos, en las vertientes orientales, ¿no? O sea, en lo que es la selva alta, ¿no? Es una coca de hoja grande, pero la variedad costeña, la variedad que crecía en la yunga o en los valles costeños, ¿no? Era de hojas más pequeñas y una coca muy apreciada, porque se decía que tenía mucho mejor sabor. Y en la época antigua, pues la coca era muy valiosa, muy valiosa, porque servía para el ritual, ¿no? Servía también, era algo así como el equivalente a nuestra moneda, ¿no? Era un objeto de cambio, digamos, muy requerido, muy apreciado y de mucha demanda en su tiempo. ¿Qué más de vegetación cree que hubo en este lugar para el intercambio? Bueno, lo principal ahí, digamos, las yungas, ¿no? O los valles, o las secciones medias de los valles costeños, ¿no? Por ejemplo, se podían sembrar frutales, ¿no? Acai, chirimoyas. Es una tierra propicia, ¿no? Por lo mismo de su clima templado y su ubicación, para una gran variedad de cultivos, ¿no? A diferencia de la parte alta del valle o a diferencia del litoral, ¿no? Donde, digamos, por las mismas estaciones, ¿no? Por las épocas de humedad, no favorece, digamos, todos los cultivos. A diferencia de eso, el Valle Medio, digamos, es un lugar ideal, ¿no? También se está sembrando maíz, ¿no?
En realidad los valles medios siempre fueron objeto de disputa entre las poblaciones yungas, ¿no?, que eran originarias de esos valles, y las poblaciones, digamos, serranas, los que vivían así en las alturas, en las cabeceras. Ellos veían siempre con mucha codicia los valles medios. Y en los documentos, en los, digamos, registros coloniales, nos han llegado descripciones de enfrentamientos, de luchas en la antigüedad, y las disputas que en la antigüedad había precisamente por defender esos espacios y o apropiarse de esos espacios, ¿no? Siempre fueron, digamos, territorios muy codiciados, muy disputados, ¿no?, precisamente por ser, digamos, franjas estrechas de terreno, donde, digamos, el área agrícola es digamos, medida, ¿no?, pero a su vez por ser terrenos muy fructíferos, ¿no?, para toda una amplia variedad de cultivos, ¿no? Digamos que la maqueta está ahí, tiene como fin ayudar en la lectura del sitio, comprender el sitio como era, ¿no?, para que los visitantes y las personas que no están muy familiarizados con el tema también puedan tener una idea de la monumentalidad del sitio, ¿no?, sus características arquitectónicas, mirando así como un todo, como un conjunto, y sobre todo, digamos, su ubicación especial de corte estratégico. Concacucho no se levanta ni un poco más al este ni un poco más al oeste, ¿no?, porque tiene un fin, su ubicación en la cumbre de ese cerro, ¿no? Su ubicación es de corte estratégico. Son épocas donde hay enfrentamientos entre distintos grupos que están poblando, digamos, el Valle Medio, o grupos que vienen de los valles vecinos, ¿no? Entonces, esa es una plaza que tiene que ser defendida. Tiene que ser defendida, uno, como tierra de cultivo, y dos, como acceso a las fuentes de agua. Al pie de Concacucho hay una toma muy importante, una toma de agua, un canal, se llama el canal de Caraponga. Quien tenga, digamos, posición de dominio en Concacucho, domina el canal. Y el que domina el canal, ¿no?, la toma del canal de Caraponga, significa que tiene dominio sobre todo el terreno que irriga ese canal. Porque si el que está asentado allí no permite que se abra el canal, significa que no hay agua para todo el territorio hacia el este. No hay cómo cultivar, no hay con qué cultivar. Entonces es una plaza fuerte que tiene que defenderse. Y los que cultivan tienen que dar como ofrendas a ellos. Claro, ya son cuestiones de arreglo, son cuestiones de negociación, ¿no es cierto?, que tiene que haber entre esos grupos. Pero todo eso depende de quién, digamos, tiene la posición de dominio, mejor dicho, quién está subido sobre el Concacucho.
Bueno, acabé. Bueno, pasa esto. Un museo no solamente es, digamos, un área de exhibición de cosas, ¿no? O sea, cosas bonitas. Un museo también tiene, digamos, depósitos, ¿ya? Y los depósitos donde se guardan no solamente objetos adicionales, sino también se guardan, digamos, muestras para análisis, ¿no? O las cosas que salen en las excavaciones, que no necesariamente todas son cosas así vistosas, ¿no? Sino también hay, digamos, restos, fragmentería, ¿no? Entonces, en los depósitos lo ideal también es tener gabinetes, áreas de trabajo, ¿no? Donde se pueden hacer así análisis de materiales, ¿no? Los materiales en vista de, digamos, las condiciones de preservación óptimas que tenemos aquí en nuestro país, precisamente porque no hay agua, prácticamente no hay lluvias, y cuando viene la lluvia pues son cosas excepcionales, como vemos en la televisión, ¿no? Los huaycos, los aludes y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, materiales arqueológicos en condiciones ideales se conservan bastante bien. Telas, ¿no? O sea, objetos que normalmente no se encuentran en otros sitios por su gran antigüedad y por condiciones climáticas adversas, se pudren, se deshacen, desaparecen, ¿no? Aquí se pueden encontrar, ¿no? Por ejemplo, cosas de naturaleza orgánica, ¿no? Como textiles, ¿no? Distintos tipos de tejidos, ¿no es cierto? Alimentos, ¿no? Aún los mismos cuerpos también, ¿no? Se pueden encontrar, ¿no? Hay cosas así tipo en madera, ¿no? Entonces, todas estas cosas cuando se hace una investigación tienen que ser, digamos, vistas, examinadas, analizadas, estudiadas, ¿no? Y eso se realiza precisamente en estos gabinetes de arqueología, ¿no? Donde tienen allí espacio, tienen mesas para extender los materiales, se analiza la cerámica, ¿no? Y allí ya se puede, digamos, trabajar, se aprende el trabajo sobre materiales arqueológicos. Entonces, si se piensa, digamos, en un área de exhibición, ¿no? Tipo museo, un área de exhibición pequeña, también tiene que haber un área donde se guarden las cosas, ¿no? Depósitos, gabinetes, ¿no? Y eso tiene que ir necesariamente de la mano, ¿no? Con un ambiente o con ambientes para el examen de los materiales, análisis de los materiales arqueológicos. Okay. Así es como se trabaja esto. Gracias. Okay.